ingeniero y no tengo trabajo. ¿Y cómo van a tener trabajo si hace 2 minutos que dije una cosa y nos están anotando como si fuera que yo sea su jefe ahora y le digo, bueno, hacemos tal cosa y te vaya a hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces, la misma cosa tienen que ir moldeando y adquiriendo conocimiento en el momento que se vaya a la clase. No traten de ir a leer todo otra vez, esto porque no tienen los tiempo. Entonces, por lo menos anoten los 3 puntos principales que yo dije. Los tres, ¿cuáles eran? Vamos a ver si alguien se acuerda. Voy a dar una última oportunidad. Bueno, anoten qué. Anoten. Descripción de la problemática, ¿sí? Definir el nivel de riesgo y la recomendación, ¿sí? Entonces, en este sucinto, seleccionar los ítems de mayor importancia. Nosotros vamos a seleccionar de acuerdo a nivel de riesgo. Si el nivel de riesgo está en rojo o en amarillo, medio anaranjado, esos son los que yo voy a seleccionar para colocar dentro de mi carta gerencial, ¿sí? Por eso dice, incluir los datos de respaldo en forma sumaria, ¿sí? La carta gerencial viene a ser como un sumario, ¿sí? Pequeño sumario, ¿sí? Por eso dice utilizar un estilo conciso, porque eso es lo que yo le voy a estar llevando al gerente, esa carta gerencial, y él va a mirar eso, ¿sí? Ya estos son. Y si quieres saber más detalle, vos le vas a agregar sobre esos puntos en qué página de la auditoría se encuentra la descripción de la problemática y la recomendación sobre ese punto. Pero él ya va a tener una idea. Acuérdense que los gerentes no tienen tiempo para leer las 100 páginas, ¿tá? Entonces, eso es importante que tengan en cuenta. Vamos a continuar. Veamos sucinto, apropiado. Considerar los intereses de los destinatarios, ¿sí? Eso es importante. Yo tengo que enfocarme realmente en los síntomas, en el tipo de auditoría que se eligió. Por más que yo detecté otras cuestiones, primero tengo que centrarme en los puntos principales que él me dijo. Bueno, tengo que centrarme en la lentitud de la red. ¿Y por qué es lento la red? ¿Cuáles son los problemas que hay? ¿Cuál es el nivel de riesgo que tiene? ¿Qué nosotros recomendamos? Y a la par, nosotros vemos si encontramos otro hallazgo, vemos que la base de datos está lento el sistema porque el hardware es el problema, ¿sí? El hardware, el servidor es ya un servidor ya viejo. Entonces, seleccionar el tono de escritura adecuado. Fíjense cómo esto repite mil veces, ¿sí? No ser chocante, ¿sí? Porque o si no, vamos a caer en qué? Vamos a caer en un punto de que nadie nos va a aguantar a nosotros como auditor cuando vengamos a hacer la próxima auditoría el próximo año. ¿Y quién va a perder? El auditor no me va a perder porque cuando yo voy a solicitar información, me van a pasar cualquier cosa. O yo voy a tener que rebuscarme, no me van a facilitar la información. Sabemos cómo somos nosotros los que no manejamos muchas veces el famoso que se huirá, ¿verdad? Somos callados, no le vamos a dar la información, ya porque es argelo de este auditor, etcétera, etcétera. Persuasivo, siempre respaldar las conclusiones en forma terminante. Toda conclusión que nosotros tenemos y toda información tiene que tener una evidencia, ¿sí? Si, por ejemplo, cuando usted haga una auditoría real, ¿sí? Usted tiene que quitar inclusive fotos, ¿sí? Por ejemplo, dice, se denota la ausencia de piso falso, tiene que quitar una foto del data center de su piso y a la hora de recomendar eso de escribir y pueden poner, ¿verdad? En un anexo y pueden poner lo que ustedes están recomendando, los pisos falsos. Entonces, cuando una persona te va y le explicas para qué sirve el piso falso dentro de un data center, le explican un término básico para que él pueda entender la importancia de tener piso falso dentro de un data center, ¿sí? Incluir el efecto real o potencial riesgo de las observaciones. Esa es justamente la segunda parte de nuestra estructura, medir el nivel de riesgo y cuantificar el impacto, ¿sí? ¿Sí? Acuérdense que en un informe de auditoría puede tener, un impacto positivo o un impacto
negativo, lo que había mencionado anteriormente. Constructivo, balancear lo positivo y lo negativo. ¿Por qué repite tantas veces esto? Porque justamente en la jornada que se hizo posiblemente vio los informes de que todo era negativo, ¿sí? Todo es palo hacia la empresa. No, tenemos que balancear lo positivo y lo negativo, incluir las causas de los problemas, ¿sí? No solamente los síntomas, ¿sí? De repente, si nosotros notamos la lentitud, escribimos en la problemática la lentitud de la red. ¿Sí? Hicimos una auditoría de telecomunicaciones, tenemos que ver cuáles son las causas. Tenemos que ver si la misma canaleta donde nos está pasando, de repente la conexión eléctrica, se metió también el cable de red, etcétera, etcétera. O sea, hay que también ver las causas. Descorresponder, destacar las oraciones gerenciales encaradas, las acciones gerenciales encaradas. Entonces hay que ver si yo ya voy a una segunda auditoría. Entonces yo analicé ese punto y ese punto, un párrafo se cumplió también. Es importante destacar eso. En la auditoría anterior se destacó la ausencia, tal cosa, pero se observó que se cumplió con tal cosa. Entonces eso es importante entender. Orientado a resultados, incluir recomendaciones específicas y mensurables. Proponer soluciones prácticas y orientadas a la acción. Atractivo, incluir un informe ejecutivo para la dirección. Ese informe ejecutivo que está ahí es la carta gerencial. Utilizar un formato profesional, ese ya hay un formato que yo le voy a pasar. En la siguiente unidad está toda la plantilla. Emplear secciones breves y claramente identificables. Oportuno, presentación inmediata. Eh, Muchas veces se hace también, ese también es, por ejemplo, hay consultoras que tienen mucho trabajo y agarran todas las auditorías. Entonces se van y hacen. El papel de control es rápido de aplicar. Ese papel de control, recoger la información es rápido. Pero elaborar ese informe de auditoría lleva su tiempo. Entonces, lo ideal es que no pase más de una semana. ¿Sí? Pero hay consultoras que te entregan después de un mes, 2 meses el informe de auditoría. Entonces lo que vos ya recogiste, esos datos, acuérdense que la tecnología va avanzando, ya muchas veces en la recomendación ya puede estar desfasada. ¿Sí? Por eso es importante, y guarden en su cabeza, máximo una semana. ¿Sí? Máximo una semana, ¿verdad? O 15 días como máximo a reventar deben presentar ya el informe después de haber recogido todos los datos. Justamente por eso nosotros vamos a hacer ese ensayo. ¿Qué ensayo vamos a hacer? Yo en la próxima clase doy la última unidad y después cada grupo ya va a tener que trabajar y va a tener aproximadamente 2 semanas y algo para hacer su auditoría y hacer su informe de auditoría. Entonces el viernes vamos a encontrarnos y vamos a ver el avance de cada grupo. Entonces vamos a hacer algo, vamos a simular algo real. Ahí vamos a ver si me entienden. Simular algo real. Presentación inmediata, oportuno, ser aplicable, anticipar un informe parcial. Eso también es de repente importante. Si yo veo que algo ya está en rojo y está por reventar, por ejemplo, ya veo que la red está muy abierta, ¿verdad? Y yo no puedo todavía elaborar todo mi auditoría porque encontré muchos puntos, pero es un riesgo muy alto y está en rojo. Inclusive ya detectaste acceso a la red por fuera, ¿verdad? Que algunos que ya entraron pudiste detectar eso, entonces eso inmediatamente con nota tengo que informar esos puntos críticos. ¿Sí? No debo pasar ni un día, ni 2 días, ni una semana, ni 15. ¿Sí? Entonces, por eso dice, presentación inmediata, ser aplicable, anticipar un informe parcial, definir estándares de tiempo y respetarlo estrictamente. ¿Cómo atraer la atención del destinatario? Considerar el rol del destinatario, fijar la conclusión directamente, diseñar aperturas para guiar al lector, escribir concretamente y en forma descriptiva, elegir la información de mayor interés para el lector. ¿Sí? Nosotros acá simplemente tenemos que hacer y enfocarnos en la síntesis a la hora de exponer un informe de auditoría, no en la elaboración, sino en la exposición. Acuérdense que un gerente me va a atender 20 a 30 minutos o entre 15 a 30 minutos.
Entonces yo en ese momento es lo que yo tengo que mencionar los puntos críticos y ese ensayo vamos a hacerlo también en el examen final. Cada grupo va a tener 15 minutos para poder presentar. Yo voy a ser como el dueño de esa empresa, el gerente, y ustedes van a presentar su informe de auditoría. Entonces eso es importante que tengan en cuenta y ahí yo como gerente le voy a hacer unas preguntas que no entiendo y es importante cuando se va a un equipo de auditores, automáticamente la persona que no sabe se tiene que callar y el compañero o el profesional auditor que conoce, por ejemplo, no vamos auditores, ¿verdad? Tres no vamos. Uno que es de base de datos, otro de redes y otro de desarrollo, ¿verdad? Entonces, de repente hace preguntas de base de datos, no, por más que yo estoy siendo el expositor central para presentar, cuando hay preguntas concretas ya me tengo que callar y dejar al profesional que pueda responder. Eso es muy importante, porque si no, justamente hoy tuvimos una presentación frente al Banco Interamericano de Desarrollo sobre un proyecto que estamos desarrollando ahí con justamente su compañero que está acá, no sé si está en línea, ¿verdad? Rubén Ortiz, ¿verdad? Entonces yo paraba cuando había una persona que llevaba la reunión, pero yo le decía, para, yo voy a responder porque, o si no, él caía que se tiene que desarrollar un sistema otra vez para cada programa y no entendía cómo expresarse, entonces quería explicar y quedaba muchas veces en sus explicaciones, quedaba expuesta para que se generen más otras preguntas y eso permitía que se alargue bastante la reunión. Entonces eso es un punto fundamental que tienen que tener en cuenta. Considerar el rol del destinatario. Muchas veces el auditor redacta un informe sin pensar que no será leído por otro auditor. Eso es importante también. Yo soy confiado que cada año me va a contratar esa empresa para que yo le audite su empresa. Entonces yo hago como yo entiendo. Para obtener un producto de calidad debemos de ponernos en los zapatos del lector, considerando el interés el destinatario. La lógica investigativa del autor es distinta de la lógica informativa que necesita el lector. O sea que lo que yo investigo, lo que yo recabo, ¿sí? Y lo que yo recogí como investigación lo tengo que convertir como información. ¿Sí? Entonces la lógica es diferente. La investigación y todo lo que yo recogí técnicamente, si yo lo presento tal como es, no va a entender esa persona que está del otro lado, porque muchas veces esa investigación, el resultado y el producto de esa investigación está compuesto de párrafos técnicos. Ahora tengo que llevarlo a la lógica informativa. Menor énfasis en el alcance y mayor en el efecto y la recomendación. Algunos pues se enfocan más en el alcance de auditoría. ¿Qué se hizo una auditoría? Nosotros auditamos la base de datos, las redes, etcétera, porque toma lo que nosotros vamos a hacer COVID. Ustedes van a ver su papel de control, que ahí toda la especialidad está mezclada en 89 a 90 puntos. Entonces hace énfasis en eso, que hizo una auditoría general, ¿sí? De la dirección de TI. Entonces, no, nosotros tenemos que en el efecto, en el efecto de la problemática y la recomendación. ¿Sí? Considerar el rol del destinatario. ¿Quién leerá el informe? ¿Cuál es su responsabilidad respecto de la materia examinada? ¿Qué autoridad tiene para tomar las decisiones acerca de los temas informados? Aquí también es interesante nosotros que podamos identificar a la hora que vamos a presentar nuestro informe de auditoría que estén las personas que realmente toman las decisiones. ¿Sí? Entonces, a eso nosotros tenemos que persuadir. Porque si nosotros no encontramos otra vez al secretario y nos dice, hey, va a escuchar tu informe de auditoría, no me va a servir de nada, porque él no tiene poder de decisión. Sin embargo, si está el gerente general, puede estar el director de TI y le decimos la ausencia de piso falso y le explicamos la ventaja, entonces ahí le puede decir, ponernos ya en tu presupuesto. Entonces ahí ya hay una toma de decisión, le dice al director de informática, eso tenemos que presupuestar para el próximo año. Anota eso. Eso tenemos que lograr para el próximo año. Meter en tu cronograma de trabajo. ¿Sí? Eso tenemos que adquirir para el próximo año. Anotar en tu presupuesto. Entonces, ahí tenemos las personas que realmente toman las decisiones.
¿Cuál es su conocimiento respecto de la materia examinada? También es importante, por más que exista y presentemos a un gerente general, siempre esté acompañado las personas técnicas del área. ¿Sí? Si voy a hacer de redes, que esté el especialista en redes o el director de informática o personas que están trabajando dentro de la empresa que está manejando las telecomunicaciones. Necesita información detallada o resumida, eso también tengo que entender. Yo ya voy a pillar si el gerente me dice, sabe que no tengo mucho tiempo. Entonces ya sé que en quince 20 o 30 minutos máximo ya tengo que resumir en qué aspecto debe poner énfasis y cuáles pueden soslayarse. Entonces es importante poner énfasis, ¿verdad? En los puntos principales. Ahí es importante ese segundo pilar de nuestra estructura que es el nivel de riesgo. Por eso está, por más que nosotros vamos a definir, ¿verdad? A nivel de experiencia y a nivel de profesional, vamos a decir, es bajo, medio o alto. De igual manera ya me da un parámetro, un camino a seguir. Fijar la conclusión directamente. El informe más eficiente es aquel que contesta el objetivo de la auditoría en su primer párrafo. Evitar las introducciones innecesarias, limitar la cantidad de información de soporte y la descripción de procedimientos. Para ello deberíamos preguntarnos, ¿el lector entenderá los términos utilizados? ¿Qué explicación necesita el lector? ¿Cuánta información quiere? ¿Sí? Entonces, por eso es importante que estos puntos que estamos viendo acá, ya hay las plantillas que justamente se enfocan para aquellas personas que realmente quieren leer detalladamente. Se va a elaborar el manual e informe de auditoría. Para las personas que no tienen tiempo, se va a clasificar esa información de acuerdo al nivel de riesgo en una carta gerencial. ¿Sí? Entonces nosotros ya tenemos estructurado eso. Diseñar aperturas para guiar al lector. Es posible guiar al lector utilizando subtítulos, diferentes tipos de letras y otros recursos. Eso también es importante muchas veces cuando hay puntos fundamentales, por ejemplo, dentro de mi problemática y tiene media página, pues yo realmente el punto principal está en el medio. Puedo marcar eso con negrita, puedo ponerle cursiva, etcétera, etcétera. Entonces voy resaltando. Las oraciones de apertura, tanto en la conclusión como en cada observación, pueden guiar al lector expresando los puntos más importantes. Escribir concretamente y en forma descriptiva, ¿sí? Evitar frases que no aportan información, ¿sí? Lo que ya venimos diciendo varias veces, ¿sí? Para definir el tipo de información incluida en el informe es conveniente responder a la siguiente pregunta. ¿Cuán significativo es el hallazgo? ¿Cómo es la reacción del lector? Eso es importante también. Nosotros tenemos que notar, ¿sí? Si es receptivo, reticente. Justamente hoy tuvimos un caso, ¿sí? Al momento de exponer, sale una persona ya mayor, una persona que ya tiene 80 años, por ahí, no sé, un profesional altamente calificado, y él empieza dar palo porque a la gente no le gusta la tecnología, ¿verdad? Entonces, dar palo que ya vio lo ya que el ser humano, el sistema no puede reemplazar al ser humano, porque vio que se automatizó, ¿verdad? Y sabía muchos procesos que se va a automatizar y que va a solamente necesitar nomás del chequeo de las personas. Eso les preocupaba porque justamente el trabajo que muchas veces ellos hacen es escribir, transcribir en texto y bueno, entonces hoy el sistema ya va a tener todo eso configurado y ellos van a verificar nomás ya. Entonces él le dio palo ahí. Entonces, ¿qué es? Nosotros tenemos que entender ahí. Tenemos que ver que en ese caso es reticente, ¿sí? No es receptivo. Entonces nosotros tenemos que parafrasear. Entonces, ¿qué yo hice? ¿Sí? El otro ingeniero que estaba a mi lado le quería responder, ¿verdad? Porque quería defender demasiado. Entonces yo le dije, no, espera, no. Señor PC, le dije, es importante, ¿verdad? Como dice acá el ingeniero, importante el aporte. Le dije que uno de los objetivos del sistema informático no es reemplazar a las personas, es una herramienta y toda herramienta es manejado por personas. Me parece importante la aclaración que hizo el ingeniero XXX, ¿verdad? Y le dije más cosas, ¿verdad? Parafraseando lo que él dijo. Después terminé todo y le bajó la caña a los otros, ¿verdad? Usted tiene que darle a ellos la información, ellos son los profesionales, ellos no van a poder hacer, se puso totalmente de nuestro lado. Entonces, cuando yo doy un informe también de auditoría,
es importante ver un poco cómo está esa persona. ¿Está reticente, receptivo? ¿Sí? ¿A quién se quiere lograr la atención? ¿Nivel político o nivel gerencial? Hoy nosotros a qué nivel queríamos, a quién queríamos lograr la atención, a la gente del Banco Interamericano de Desarrollo, algunos departamentos ahí de donde estamos trabajando. Entonces, ¿cómo describiría al lector a quién se quiere influir? ¿Sensitivo o duro? ¿Eh? Entonces, en este caso encontramos una persona dura, no sensitiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner de nuestro lado, porque nosotros, ¿qué es lo que queremos al principio que decía? ¿Sí? Que tenemos que reducir los riesgos y evitar los problemas. Hace rato en la primera presentación que estaba dando, ¿verdad? Entonces, ese tiene que ser nuestro objetivo. Pautas para aumentar el potencial del informe. Describir y cuantificar las observaciones, mostrar el efecto desde el punto de vista de la autoridad superior. Utilizar un estilo que reduzca las objeciones. ¿Sí? Escribir evidencia objetiva. ¿Sí? Nosotros tenemos que siempre, cuando decimos algo, tiene que estar con una evidencia, con una documentación. ¿Sí? Yo tengo que de repente tener esa evidencia que realmente cuestiones que nosotros observamos, por ejemplo, que en una canaleta iba un cable de red y iba también de la electricidad. Tenemos que tener evidencia de eso con imágenes, fotos, todo eso es importante. Evitar la exageración o indefinición de los hechos, incluir las causas independientemente de los síntomas, cuantificar la magnitud del problema. Ejemplos de cuantificación: número o porcentaje de ítem con excepciones, basado en muestra, basado en el total del universo. Eso, por ejemplo, nosotros tenemos una cantidad de documentos, ¿verdad? Cuando hace una auditoría contable financiera, y es justamente lo que hace la SED. ¿Qué hace la SED? La SED no hay que revisar a todo para ver si están. Ellos hacen por muestreo. Entonces, de ahí toman una muestra de los pequeños, grandes contribuidores y hacen el muestreo y empiezan a controlar. Y así llegan a un universo total. Valor monetario de los ítems con excepciones, valor en guaraníes, porcentaje sobre el total del universo, número o valor monetario de la variable, diario, mensual, comparación de los resultados con un estándar. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros ya mostrar en efecto. Acá dice problema, beneficios, problema, efecto real o potencial, beneficio. Nosotros vamos a usar tres: problema, nivel de riesgo y recomendación. ¿Sí? Después tenemos contestar el objetivo, eso ya habíamos hablado bastante, utilizar el tono apropiado, balancear lo positivo, ofrecer, incluir la respuesta, elementos para ganar tiempo en la emisión del informe, sin aumentar la carga de los papeles de trabajo, que nosotros ya tenemos un papel de trabajo definido y que cada grupo va a poder agregar algunos ítems, pero no quitar. Si quiere agregarle más ítems, le va a poder agregar más ítems. Se puede utilizar un modelo de formulario donde se vayan registrando cada una de las informaciones necesarias para la redacción del informe. Debilidad observada, causa, efecto, recomendación, eso es lo que nosotros ya tenemos un papel de control definido. Uso de tablas, gráficos, revisión final. ¿Sí? En la medida que los tiempos de emisión lo permitan, se aconseja dejar pasar un tiempo después de haber terminado la redacción del informe para revisarlo. Atiendan bien esto. En la medida que los tiempos de emisión lo permitan, se aconseja dejar pasar un tiempo después de haber terminado la redacción del informe para revisarlo. Al releerlo, eso es lo que yo quiero que tengan en cuenta. O sea que ustedes van a hacer todo su informe, un día dejan libre y después, al releerlo, se lo confrontará una vez más con nuestra comprensión y se tendrá una idea más aproximada al punto de vista del destinatario. Con esta revisión se tendrá una visión más objetiva de la redacción que permitirá efectuar los retoques necesarios. Entonces, eso es importante. Cuando nosotros hacemos un informe de auditoría, se van a dividir a lo mejor, ya tienen su grupo, ¿verdad? Se van a dividir por parte, ¿verdad? Para hacer esos puntos principales que voy a estar dando en la próxima clase. Y ahí, en los puntos que yo observé, le puedo pasar a mi compañero, él me pasa el de él de un tiempo a tiempo, entonces vuelvo a releerlo otra vez y ahí voy a encontrar algunas cuestiones. De repente el compañero demasiado usó la palabra no, entonces yo me di cuenta de eso y trato de cambiar esas palabras, de utilizar
o no, vimos que no había nexo entre los párrafos, entonces veo qué tipo de nexo uso de causa o de consecuencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si la parte gramatical, la parte de puntuación utilizó bien, entonces todas esas cuestiones yo puedo ir revisando otra vez a través de la que voy a releer varias veces mi informe. Entonces, esto es básicamente lo que es los parámetros fundamentales del informe de auditoría, independientemente del tipo de auditoría que hagamos, auditoría contable, financiera, auditoría informática, etcétera, etcétera. Esto habla en forma genérica porque son aspectos fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta para presentar y demostrar nuestra profesión, la calidad de nuestra profesión ante la empresa que a nosotros nos contrata como consultora. Pues generalmente esto se contrata como consultora. ¿Sí? Las empresas grandes no hay que trabajar con un auditor individual, generalmente contrata una consultora que tiene un equipo de auditores que están ahí de diferentes especialidades. Entonces, esto es básicamente, y espero que lo hayan por lo menos anotado. Este material también ya está en la plataforma, sin problema lo pueden esto descargar y volver a releer otra vez para que puedan tener en cuenta todos estos puntos. Entonces, está acá, informe de auditoría, está el material, está también aquí lo que nosotros tenemos que hacer, la tarea que tenemos que hacer, que entregar, también ya está esto colocado aquí, ¿sí? Está varias tareas y también tenemos un nuevo caso que tenemos que leer y analizar, que van a descargar este documento, van a analizar y traten ya de cada punto tratar de elaborar teniendo en cuenta lo que habíamos desarrollado el día de hoy. Entonces esos son los puntos fundamentales que quiero que tengan en cuenta, porque después ya no vamos a ir viendo más adelante. Vamos a entrar ya en la última unidad el próximo viernes, donde vamos a tocar los papeles de trabajo para la auditoría de TIC, donde ahí ya le voy a estar mostrando la plantilla, la documentación, cómo tienen que encarar y ahí cada uno ya con su grupo va a quedar a trabajar. Entonces, esa semana van a trabajar a full. El viernes yo voy a revisar, acuérdense que es corto. ¿Sí? Nosotros acá, el próximo viernes tenemos que terminar. Van a tener toda esta semana para mirar otra vez esto, ¿sí? Para mirar esto aquí, para hacer una corrección otra vez este viernes y después ya es nuestro, creo que ya es nuestro examen final. Si no estoy equivocado, vamos a mirar aquí un ratito, ¿sí? Estamos aquí. Voy a mirar un poco la fecha nada más para que podamos cerrar correctamente nuestro cronograma de trabajo. Entonces, voy a mirar aquí un ratito. Termina auditoría 2 el 2, exactamente. El viernes siguiente terminamos. O sea que sería, voy a publicar otra vez porque nosotros estamos dando los días viernes. Compartir. Vamos otra vez a nuestro. Entonces, el próximo viernes yo termino. Ustedes trabajan toda esa semana. Miro el avance. Aquí le doy otra vez una sugerencia o retoques, ¿verdad? Trabajan toda esta semana. Aquí ya tiene que fijarse, ¿verdad? Tenemos que trabajar cómo van a presentar. Eso trabajan otra vez en la semana y el viernes primero ya, básicamente el sábado es, pero el viernes vamos a rendir porque yo los sábados no puedo. Entonces aquí ya vamos a estar liquidando nuestra materia de auditoría 2. Entonces eso es importante que tengan en cuenta. O sea que yo le voy a dejar el tiempo suficiente, prácticamente más de 15 días justamente para que cumplir con la teoría que dice ahí. ¿Sí? Entonces que nosotros tenemos que tener un tiempo para releer ese informe de auditoría. Entonces van a tener tiempo estas 2 semanas para trabajar y esta semana van a tener para releer y preparar su presentación. Entonces si hubo algunos puntos que ir mejorando, entonces ya mejoran y eso ya lo presentan
en el examen final. Lo que voy a pedir al delegado es que me haga una lista de todos los grupos en un Word o en un Excel, ¿verdad? Que me envíe toda la lista, ¿verdad? De todos los grupos. Eso es lo que voy a pedirle, que me envíe a mi correo. Ya creo que todos están definidos los grupos. ¿Hay alguien que está sin grupo? Buenas noches, profesor. Buenas noches a los compañeros. Creo que hay un compañero que me Creo que todavía escribió. tienen su grupo, ¿verdad? Se llama Rubén, el Bueno, compañero, que le entonces falta. le voy a pedir entonces a Juan, ¿verdad? Nuestro delegado. Entonces que nos pueda pasar, me pueda pasar mi correo a la lista, ¿verdad? Con el grupo. Por más que ya me pasaste foto en el WhatsApp, prefiero que me pases en el correo, ¿verdad? Entonces ya unificado esa lista, ¿verdad? Y aquellos que no, si no tienen grupo todavía, tienen que adecuarse, insertarse en un grupo. ¿Está bien? ¿Hay Sí, una consulta? profe, ¿me escuchás, profe? No le escucho a nadie. Ah, a ver, voy a subir ¿Me más. escucharon lo ¿Ahí? que yo dije? Si alguien me puede confirmar. Sí, profe, todo Bueno, muy claro. excelente. Bueno, entonces quiero dejarlo por aquí. Nos encontramos otra vez en la próxima clase. Pueden volver a releer ese material. De hecho, que ese tiene que ser su manual para trabajar después cuando van a elaborar su informe de auditoría. Entonces, no se olviden de eso. No traten de desentenderse de eso, porque si ustedes se desentienden de eso, es justamente le puede afectar en la calificación final. Y la calificación final es grupal, o sea que el grupo, porque ustedes van a hacer un conjunto de auditores, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ese ensayo básicamente para que ustedes ya sepan más o menos cómo hay que ir presentando un informe de auditoría. Bueno, si no hay más palabras, ¿verdad? O consultas, quiero dejarlo por aquí. Que tengan un feliz fin de semana y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Dale, luego, profe. profe. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, profe. De nada. Chao, chao. Chao, chao.